En esta parte del curso vamos a conocer los dispositivos respiratorios que podemos encontrar en el domicilio de una persona con ELA. Según la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos, se van a utilizar una serie de dispositivos u otros, en función de los objetivos de tratamiento que se planteen. A modo de orientación, podemos describir una etapa inicial en la que los músculos respiratorios conservan su fuerza. Los objetivos que nos planteamos son mejorar la ventilación, potenciar la musculatura respiratoria y enseñar a toser de un modo eficaz. Aunque el paciente sea capaz de realizar este punto por sí solo, se trabajará a modo preventivo. En una segunda etapa, una etapa intermedia, existe algo de pérdida de fuerza de la musculatura respiratoria, por lo que el paciente puede necesitar ayuda a la hora de respirar y toser. Para ello se utilizarán equipos de ventilación mecánica y asistente de tos, siempre que el neumólogo de referencia así lo prescriba. En una etapa avanzada, debido a la pérdida de fuerza muscular, el paciente presenta dificultades a la hora de toser y respirar por sí mismo. Se utilizarán, por tanto, dispositivos de ventilación mecánica y asistente de tos. Es importante tener en cuenta que esta relación entre fases, objetivos y, por tanto, dispositivos es orientativa. Cada manifestación de la enfermedad es diferente en cada persona, pudiéndose encontrar diferencias entre unos pacientes y otros. Veamos todo esto con un poco más de detalle. Vamos a ver dispositivos respiratorios. En cuanto al primer dispositivo, el AMBU, se utiliza como herramienta para mejorar la ventilación, así como para ayudar al paciente con el manejo de secreciones. Por otro lado, el inspirómetro incentivado es un dispositivo con el que se trabaja la potenciación de la musculatura inspiratoria. Existen varios dispositivos IMT en el mercado. Con ello se busca mejorar la fuerza y la resistencia de la musculatura inspiratoria. También llamado tos mecánica, QAssist, el asistente de tos se utiliza en los casos en los que los pacientes carecen de la fuerza suficiente para realizar una tos eficaz y que por tanto presentan un mal manejo de secreciones. Su modo de funcionamiento consiste en introducir en el paciente a través de una mascarilla aire durante un determinado periodo de tiempo, a presión positiva, seguido de otro espacio de tiempo a presión negativa, para finalizar el ciclo con un tiempo de pausa. El ajuste de los parámetros, presiones, tiempos, etc., tanto de este equipo como los de ventilación mecánica, la realizarán los profesionales del hospital de referencia. En el apartado de manejo de secreciones, un poquito más adelante, veremos con más detalle su funcionamiento. Seguimos con ventilación mecánica. Los dispositivos de ventilación mecánica que podemos encontrar en el domicilio de los usuarios son de dos tipos, BiPAP y ventilador. Ambos introducen aire a presión en la vía aérea del paciente, consiguiendo así mejorar la oxigenación y eliminar la acumulación de gases nocivos. Según sean las necesidades del paciente, se utilizarán unos equipos u otros. Desde el servicio de neumología se decidirá el más adecuado. Dependerá en gran medida de las necesidades de uso al día. Si el paciente lo utiliza tan solo unas horas, utilizará un sistema BiPAP más ligero y pequeño. Sin embargo, si las necesidades de uso son igual o mayor a 16 horas diarias, se pautarán dos ventiladores con batería y normalmente de tamaño mayor. El circuito de montaje de estos dispositivos es el que vemos en esta imagen. Encontramos la máquina, la BiPAP o el ventilador con una conexión para la fuente de alimentación. Se podrán utilizar de manera opcional tanto un filtro antibacteriano como una conexión para oxígeno. Sí que es imprescindible una tubuladura simple, es decir, es un tubo coarrugado que no tiene fuga, es decir, el aire no se escapa por ningún sitio, y una mascarilla con fuga. Vamos a ver ahora los tipos de mascarilla y qué significa esto de con fuga. Las mascarillas pueden ser nasales de dos tipos, de manera que abarquen la nariz por fuera, como son las que observamos en la primera línea, o bien ojivas o almohadillas nasales que tapan los agujeritos, introducen el aire por los agujeritos de la nariz. O bien buconasales. Las buconasales son las que se suelen utilizar para dormir y las almohadillas, ojivas o las mascarillas nasales se pueden utilizar por el día. Son útiles porque permiten al paciente poder hablar y comer con ellas puestas. Esto que vemos de válvula antiasfixia son unos agujeritos por lo que el aire sale, es una fuga normal, es decir, cuando el dispositivo esté conectado y la máquina encendida, la mascarilla
puestas en la cara del paciente, debemos notar que por ahí sale siempre aire. Todas las mascarillas tienen esta fuga que es normal y no se debe ocluir, porque si no el paciente volvería a inhalar el propio aire que expulsa, siendo perjudicial. Las mascarillas buconasales además también tienen una válvula antiasfixia que funcionarán si por la noche se va la luz, sirven para que el paciente no vuelva a reinhalar el propio aire que expulsa. Bien, pasemos ahora a ver una serie de aspectos prácticos. Comenzaremos hablando de movilización de secreciones. Si el paciente presenta secreciones y no puede expulsarlas por sí mismo, utilizaremos el asistente de tos para ayudarle, y en caso de no tener o de encontrarnos en la calle, el AMBU. Veamos este vídeo de cómo funciona. Vale, insuflamos. Como hemos podido ver en el vídeo anterior, el asistente de tos introduce aire, saca aire, tiene un tiempo de pausa, al igual que en el dispositivo de ventilación mecánica hemos observado un tubo coarrugado y una mascarilla. En cuanto al mantenimiento de los equipos, esto es muy importante. En cuanto al asistente de tos, las mascarillas deben lavarse después de cada uso, con agua y jabón suave. Esto es tanto para las mascarillas de asistente de tos como para las de ventilación mecánica. Es decir, no debemos utilizar lejía ni tampoco meterlo en el lavavajillas porque se estropean. En el caso del asistente, la tubuladura la vamos a lavar siempre que sea necesario. Va a ser frecuente, probablemente varias veces al día. En cuanto a la ventilación, ya sea BiPAP o ventilador, como decíamos antes, las mascarillas de los equipos se lavarán una vez al día, también con un jabón suave. El arnés y la tubuladura una vez a la semana, y el filtro de la máquina es una esponjita normalmente de color oscuro que tiene en algún sitio, una vez al mes. Las empresas que suministran estos equipos nos informarán de dónde están situados estos filtros. Si junto con la ventilación se utiliza humidificador, es decir, un aparatito con agua que normalmente calienta un poquito para que el aire salga más húmedo, este vasito se limpiará también una vez por semana, y es importante recordar que debe rellenarse con agua destilada para que no se estropee de forma precoz. Seguimos con aspectos prácticos. Vamos a ver ahora una serie de señales de alarma respiratoria. Los asistentes personales van a pasar mucho tiempo con el usuario, por ello deben conocer las principales señales de alarma respiratoria para que en caso de presentarse avisen al personal de la unidad hospitalaria de referencia, a la enfermera de enlace. Estas señales de alarma pueden estar relacionadas con la pérdida de fuerza en la musculatura respiratoria. Por ejemplo, dificultad a la hora de respirar, necesidad de elevar el cabecero de la cama, usar 2 almohadas para dormir o activación de la musculatura del cuello al respirar. Otras señales de alarma relacionadas con la pérdida de fuerza en la musculatura orofaríngea podría ser atragantamientos con texturas mixtas, es decir, aquellas comidas que están compuestas por una parte líquida y otra sólida. Por ejemplo, la sopa con fideos tiene una parte de líquido y una parte más sólida que son los fideos. La naranja tiene el zumo y la parte más sólida que es el gajo. En general, este tipo de texturas deberíamos evitarlas, sobre todo en estados ya más avanzados de la enfermedad. Otras señales de alarma pueden ser dificultad a la hora de toser o tragar, o que el paciente presente bastante tos después de comer y con frecuencia. Para terminar, otras señales de alarma, que en este caso están relacionadas con una mala respiración durante el sueño, serían que le duela la cabeza al despertar, que lo notemos muy dormido durante el día, que le cueste conciliar el sueño o bien que se despierte en la mitad de la noche varias veces con sensaciones de ahogo. Muy bien, para ir terminando, dejamos aquí unos enlaces de interés en el que podemos ampliar la información sobre cómo utilizar el AMBU para ayudarnos de la tos. Tenemos una webinar de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en la que nos hablan de la importancia del drenaje de secreciones. Y luego dejamos un documento de Neumo Madrid, que es un manual de terapia respiratoria domiciliaria para pacientes y cuidadores. Nada más, por nuestra parte, muchas gracias por atendernos, gracias por vuestra atención. Esperamos que os vaya estupendamente con vuestros usuarios.